La vía del corazón. Lección 9. Preguntas y respuestas. ¿Es necesario volverse para mirar los demás aspectos de nosotros mismos y pedir perdón por los errores que sentimos que hemos cometido? ¿Es necesario volverse para mirar aquellos aspectos de nosotros mismos y pedir perdón volviéndose hacia aquellas voces en la mente? ¿Es necesario volverse hacia ellas para poder provocar cierto tipo de sanación? Escucha muy cuidadosamente. No hay, en verdad, nada que sea necesario en sí. No hay nada grabado en piedra que deba alcanzarse para poder hacer que se dé la sanación, excepto una completa e incondicional autoaceptación. La manera en que cada mente llega a esa meta será única y algo diferente. ¿Y por qué es esto así? Porque cada mente utiliza la libertad de su poder, su libertad de conciencia, para crear una espiral que aparentemente la aleja de su profundo sentido de unión perfecta con Dios. Si pudieras imaginar muchas hebras de hilo repentinamente desplegándose a partir de una bola central de hilos y todas yendo aparentemente hacia afuera, cada una a su manera y con una dirección propia, eso vendría a representar las muchas mentes que se han separado, apartándose de la única mente del Hijo de Dios. Y por tanto se encuentran a sí mismas aparentemente al final de ese hilo, en algún lado ahí fuera, en el vasto espacio de la mente, y queriendo regresar a casa. Y entonces comienzan a crear su camino de regreso a Dios. Y la mente, al hacer eso, está usando en realidad eso mismo que es en realidad el reino del cielo, eso que es tu unión con Dios. Así que estás usando el poder de la conciencia para crear percepciones de ti mismo y de todo aquello que ves a tu alrededor, para con ello fabricar la travesía de vuelta al hogar. Una idea te viene a la mente y te mueves en esa dirección. Y parece que funciona por un rato, y entonces tienes que moverte hacia una idea diferente, hacia una más profunda. Está bien, y todo el mundo está haciendo eso. Y así todos están, literalmente, creando su camino de vuelta a casa, y casi sin reconocer que lo están buscando. Es el mismísimo poder para crear, con el cual ya están creando el camino a casa. Así, en cualquier momento puede darse el milagro de los milagros, el salto cuántico que trasciende el tiempo, porque la mente puede entender repentinamente que todo lo que necesita hacer y comprender es la aceptación de sí misma, y que con eso ya está en casa. Generalmente hay atisbos de ello, y así se dan pequeños saltos cuánticos, pequeñas aceleraciones en las que se ven descartadas viejas ideas y percepciones a medida que la autoaceptación se profundiza. De nuevo, ocurre para ti, así como para muchos otros, que bien podría ser algo perfectamente apropiado, perfectamente empoderador, el hecho de que parezcan existir varias etapas en las cuales accedes a las diferentes voces que has fabricado en su intento de fragmentarse a ustedes mismos al separarse de Dios. E incluso, esto puede parecer algo necesario a partir del punto en el que están, al ir volviendo por esa hebra de hilo, por su propio camino de regreso a la unión perfecta. Así, para cada mente es entonces necesario mirar adentro y realmente ser honesta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sigo sintiendo que no me he perdonado a mí misma? ¿O sigo sintiendo esta cosa o esa otra? Siento que esta voz sigue hablándome y dice: no eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente bueno.
Si esas voces siguen ahí, a veces te reclaman tu atención. Entonces puede que lo mejor sea aceptarlas como tu camino a casa. Puede que sean diferentes para los demás, pero eso es irrelevante, ya que la comparación y el contraste son impulsos de la mente egoica y no de la mente de Cristo. Observa meramente lo que esté ocurriendo en ti, y entonces permítete a ti mismo llevar a cabo la acción que sea necesaria para poder provocar esa sanación que sigue reclamándote. Finalmente, toda sanación es la sanación de la percepción de ilusiones. Así que si la voz que está reclamándote es una ilusión, es una quimera. Es un eco de algo muy viejo que nunca sucedió realmente, pero en el gran sueño de separación en sí, es bastante insensato rechazarla. Como esas voces te llaman y como has tenido un sentimiento incluso en tu cuerpo de que no has alcanzado totalmente el autoperdón, entonces, dirigiendo tu atención hacia ellas de forma inocente y juguetona y escuchando esas voces que se te están repitiendo en los mismos lugares en ti hacia los cuales no has extendido perdón, conseguirás llevarlas a la superficie. Y mantén ahí, pues, un diálogo con ellas como si fuesen una entidad separada. Y entonces aprende a rodearlas con tus brazos de perdón. Este es un aspecto importante en tu camino único de vuelta a casa, hacia esa bola central de hilo que hay en medio del corazón de Dios. Y esto es cierto para todos. No puede rechazarse, no puede ser negado, no puede ser comparado, analizado ni juzgado. Solo puede haber aceptación, permiso, abrazo, confianza, sentimiento, hasta que esa única mente encuentre su manera de llevar el barco a su puerto. Nadie lo puede hacer por ti. Sin embargo, puedes tener muchos amigos como yo que te asistirán en la vía que hayas elegido. Piensa sobre ello así. Cuando la única mente se fragmentó en muchas piezas de luz, en una esquina del universo había unos pocos cientos de miles de puntos de luz que dijeron: bien, nos apartamos hacia afuera girando juntos. Bien, podemos igualmente regresar juntos. ¿Sabías que aquella pregunta ante la cual parezca haber resistencia en la mente es exactamente el portal de entrada que es presentado por el alma a la mente consciente y a través del cual se da el siguiente paso de vuelta en el hilo o espiral de regreso al corazón de Dios? Por eso es que las preguntas que vienen de las profundidades de la mente son las de mayor importancia. Y puedes entrenar a la mente para observar la pregunta misma y decir: esto es un portal que viene hacia mí. Me pregunto qué habrá dentro de esta pregunta. ¿Qué viene a revelarme esta pregunta que está viniendo desde lo más profundo de mi ser? ¿Qué me oculta? ¿Qué energía está empezando a cambiar en mí ahora? La pregunta siempre refleja lo que está viniendo de la profundidad de la mente para ser aprendido, integrado y trascendido. Una vez fui un hombre como tú, una vez desvié mi atención y me identifiqué como un ser único que había nacido en el tiempo y que se desvaneció de éste. Y caminé por tu plano como hacen todos los hombres y todas las mujeres. Mas, al caminar por tu planeta, comencé a considerar el significado de la creación, el propósito de mi misma existencia. Y mientras otros parecían estar alegremente cautivados en, o al menos entregados a, las maneras del mundo, a sus caminos, buscando ahí sus distracciones momentáneas, sus tentativas por ganar y controlar tanta riqueza como pudieran y todo eso, yo a menudo deambulaba solo, sentándome bajo los árboles, al lado de algún arroyo, tratando de descubrir el misterio que se muestra a sí mismo como la belleza de una flor,
tratando de ver el poder que se revela a sí mismo como el viento que atraviesa danzando por los herbazales, o contando los diamantes que brillan centelleantes en la superficie de un lago cuando el sol de la mañana se levanta y hace que su luz resplandezca sobre las aguas. Y comencé a aprender a preguntarle a esa fuente, a ese misterio: Padre, único ser quien me ha concebido, ¿para qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Mi deseo entonces se convirtió de forma creciente en el de conocer la verdad que pudiera liberar a toda la humanidad. Y descubrí que, a menos que esa libertad se hiciera plenamente manifiesta en mí, no tendría ningún sentido hablar de ello con los demás. Y así salí a la búsqueda de las mejores mentes, del mejor profesor. Y sí, fui bendecido por una estructura familiar que ya estaba dedicada a comprender los misterios de lo que conocían como Dios, y me llevaron ante muchos de esos profesores. Y a medida que mi propia sabiduría comenzaba a desarrollarse, los profesores me miraban y decían: aquí está ocurriendo algo interesante, pues ya había quienes sabían más sobre mí mismo que yo, profetas, videntes, astrólogos, sabios de muchas culturas, que ya sabían que, en el marco del consenso mental de la humanidad, en eso que podríamos llamar vuestra conciencia colectiva, iba a ser arrojada una piedra en ese claro y calmo estanque, una piedra que crearía ondas que comenzarían a cambiar la manera como se percibe a sí misma la conciencia de la humanidad. Aún no sabía esas cosas por mí mismo, porque mi propio nacimiento en este mundo quedó, no obstante, velado en misterio para mí, igual que el tuyo. Tu nacimiento quedó velado en misterio para ti cuando afrontaste el acto de convertirte en un ser humano. Y al crecer comenzaban a revelárseme en lo más profundo de mi oración silente y en lo más profundo de mi muy silente meditación, atisbos, destellos, reconocimientos, recuerdos de otras dimensiones. Comenzaba a desarrollar la capacidad de estar en comunicación con maestros de mi linaje, quienes hacía mucho tiempo que habían dejado el planeta. Comencé a entender que la conciencia no está limitada al espacio y al volumen de un cuerpo en absoluto. Y según contemplaba a la gente tan atareada con sus trabajos, comenzaba a ver que los seres, en su más vasta mayoría, están totalmente confundiéndose totalmente a sí mismos con el cuerpo. Vivían como si moraran en el cuerpo y por tanto como si estuviesen aprisionados de una cierta manera extraña. Vivían como si lo que le ocurría al cuerpo les ocurriera a ellos. Vivían como si no supieran que podían trascender el cuerpo en cualquier momento, que podían saborear la vasta extensión de la conciencia, que podían viajar a otros tiempos y lugares con nada más que de poner la atención del mundo que habían fabricado. Al principio no comprendía esas cosas y me percibía a mí mismo como alguien muy raro, y dentro de mí se iban dando conflictos al ir surgiendo miedos en mi conciencia, los miedos que forman parte de la realidad humana consensuada del conflicto. ¿Seguiré siendo como otro cualquiera? Quizás debería retornar a la carpintería de mi padre y simplemente aceptar que mi destino es ser solo un carpintero. Pero había otras voces que me hablaban y que me llamaban a menudo durante la noche, y al desarrollar mi capacidad de discernir esas otras realidades, esas otras dimensiones, al redirigir mi atención desde el mundo del cuerpo al mundo de la visión interior, a menudo venían en la noche y se situaban junto a mi cama. Y llegué a saber quiénes eran. Llegué a reconocer a los maestros y los profesores de un linaje del cual yo formaba parte. Y venían y me susurraban: no te olvides del propósito por el cual has sido enviado desde la mente de Dios, porque a través tuyo será concebido el nacimiento de un antiguo recuerdo,
y tu vida se convertirá en la que demostrará a muchos la verdad de que solo el amor es real.